mens impletur gratia et future gloriae nobis pignus datur. Se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Lo hemos repetido varias veces, la Eucaristía es un pagaré, como las arras que nos da Dios aquí en esta tierra, introduciendo cada mañana la monedita, la ranura de nuestro cuerpo por nuestra boca para hacer un capital que cobraremos con rentas eternas, inacabables, en el cielo. ¿Cómo es este sacramento prenda y una prenda preciosísima de la gloria eterna que el Señor se ha dignado prometernos y que nos tiene reservada con la ilusión de un Padre? ¿Cómo es prenda de la gloria este sacramento? Porque encierra en sí la cosa más preciosa, más valiosa que Dios tiene, que es eso, la gloria que nos prometió. Y así como entre los hombres antiguamente, hoy todo ha de ser por contratos y todo ha de ser controlado por Hacienda y por las leyes, pero antes las compras a veces eran sencillamente un trueque, tú me das esta tierra, yo te doy esta casa, y bueno, pues ya está hablado, en tal día nos pasamos las propiedades, cambiamos las escrituras, ahora un apretón de manos, y mira, en prueba de que esto va a ser así, pues toma este collar de oro o toma lo que sea. Como ahora si se compra un piso, ¿no? Pues, ¿qué entrada va usted a dar? Pues, qué sé yo, el 10%, yo qué sé, tantos miles de euros, esa entrada para asegurar que lo vas a comprar. Pues, el Señor nos da como prenda la Eucaristía. Y vamos a hacer un ejercicio simpático. ¿Cómo la piensa, cómo la acaricia esta prenda cada una de las personas divinas de la Santísima Trinidad? Es como si, repito, van a vender un hijo, un piso, 3 hijos que han quedado huérfanos, ya han muerto su padre, van a vender el piso, esos 3 hijos, 3 hermanos. Y entonces, ¿cómo cada uno piensa que sea la entrada? Pues a ver aquí cómo cada una de las personas divinas piensa, sueña con ilusión en la Eucaristía como prenda. El Padre Eterno mira la Eucaristía como lo que es, el Hijo de sus amores. Este es mi Hijo muy amado, en quien me he complacido. A veces, en las culturas antiguas, aparece así, por ejemplo, en el primer libro de los Macabeos, podemos leerlo, primero de Macabeos 13:16, los reyes o príncipes, para asegurar las paces, una tregua en una guerra, o para saldar alguna gran deuda, daban como rehén a su propio hijo mayor, al mayorazgo de la casa. Bueno, para que veas que de verdad quiero hacer la paz, toma a mi hijo una temporada, después me lo devuelves. Hasta ahí llegaba la dignación, el desprendimiento de aquel rey. Se daba, y como digo, aparece hasta en la Biblia, se daba en arras a su propio hijo. Pensemos, por ejemplo, también en el sacrificio de Isaac, subiendo al monte Moria a sacrificar a su hijo Jacob. Bueno, pues aquí
Dios Padre Eterno nos da en este sacramento a su Hijo primogénito, unigénito, como prenda de nuestra gloria. O sea, Dios se puso a pensar en una prenda, en unas arras, y siendo Dios, no pudo pensar algo mayor que lo que nos dejó. Siendo Dios, siendo omnipotente, siendo infinito, no pudo pensar en una prenda mayor porque nos dejó, siendo Él Dios, nos dejó también a Dios, en la persona de su Hijo amadísimo. Así puede decir San Pablo a los romanos, y estas de las frases más consoladoras, más estimulantes, más entusiasmantes de toda la Sagrada Escritura. Cuando ustedes duden de Dios, porque todos dudamos de Dios, ay, se va a ocupar Dios de esto, me va a dar Dios esto. Primero que tú no sabes si te conviene, pero si te conviene para tu salvación eterna, que es para lo único que te conviene, no dude de que Dios te va a dar todo, absolutamente todo. Porque dice San Pablo, el que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿no nos dará todo con Él? Si alguien te ha dado lo que más quiere, lo que más ama, la ilusión de su vida, no te va a dar de comer, no te va a dar paz, no te va a dar perseverancia en tu vocación, no te va a dar alegría, no te va a dar fuerza para cuidar a las enfermas, no te va a dar fervor en la oración, aunque a lo mejor te tenga un año sin fervor, o una década, que pueden venir noches oscuras muy largas. No, pero el Señor te lo va a dar todo lo que necesites, porque te ha dado a su Hijo. Una vez que te ha dado a su Hijo, ¿qué te va a negar? Romanos 8:32. Ahí lo tienen. Entonces, si me ha dado a su Hijo por Redentor, me lo ha dado por manjar, por comida, por alimento, por compañero, por consuelo, por ayudador, por perdonador, por fortaleza, por confidente. Me ha dado a su Hijo para que sea mi Jesús, que significa mi Salvador, para que sea mi esposo. Entonces, no me dará su gracia y no me dará la gloria y no me dará todo lo que ha prometido darme. Miren, una vez era yo seminarista todavía, descubrí en San Agustín una afirmación que luego he visto que la repite mucho en sus sermones, porque claro, los predicadores que predicamos mucho, pues nos repetimos, eso es inevitable. Y aún así la gente no se entera, porque la primera regla de la pedagogía es repetir, y aún así la gente no se entera. Un día prediqué yo sobre María, mujer eucarística, en un sitio, no estaba muy lejos de aquí. Y luego le pregunté a una de las que me escuchó, ¿qué he hablado? Y dijo, de la Virgen. ¿De qué más? Que es mujer eucarística. ¿Y qué más? Y dice, pues mire usted, ya más no me acuerdo. Bueno, pues ya está, se había quedado con el título. Yo había remachado todo el tiempo 200 cosas, pero ya está. Aquel predicador que había hablado del pecado, ha hablado del pecado maravillosamente. Decían dos señoras que habían salido. Y le dice una a otra, ¿y qué ha dicho? Uy, estaba hablando una hora, dando voces en el púlpito y el pecado. Pero bueno, ¿qué ha dicho? Dice, pues ha dicho más que nada que él no es partidario del pecado. Pues ya está, con eso se había quedado. Bueno, pues entonces hay que repetir. Y yo me estoy repitiendo y estoy diciendo que el San Agustín también se repetía. Y aquello que repetía San Agustín era esta idea. Tú puedes ser deudor de otra persona de dos maneras. Hay dos maneras de deberle algo a otro. Que ese otro te haya hecho un préstamo y tú se lo tengas que devolver. Y esto es un problema que se da mucho en la vida.
porque los préstamos, la devolución de los préstamos se retrasa y ahí se pierden muchas amistades, muchas amistades. Por eso se dice en España, cuando uno tiene cara de guardia civil con bigote y todo, y tiene cara de avinagrado, dice, ese lleva cara de que se lo debes si no se lo pagas. Porque es verdad, te encuentras con el que te lo debe un día y otro y la sonrisa no te sale, porque te lo está debiendo hace ya 1 año, 2 años, bueno, una manera de ser deudor de otro, que tú le has prestado 10.000 euros o 10 euros, si la cantidad es lo de menos, como dice la gente, es el detalle, mire usted, no es que me dé ni no me deje de dar, es el detalle, dice la gente, bueno, es el detalle y es la cantidad, las dos cosas. Bueno, pues tú le has prestado algo y aquello no parece, que decían nuestros abuelos, no parece. Otra manera de ser deudor, cuando tú has prometido algo a alguien, ¿se lo debes? ¿Se lo debes? Se lo has prometido si eres hombre de palabra. Por eso los regalos nunca se pueden anunciar. A mí me han anunciado muchas veces muchos regalos que no los he visto después ni en fotos. Ni en fotos. Ay, le voy a traer a usted que yo tengo una huerta que da unas peras, que yo he visto yo qué sé, cualquier cosa, lo que sea, he visto una casulla muy bonita, le voy a traer a usted, nunca se sabe más, porque la gente tiene esa fea costumbre de anunciarte, el regalo no se anuncia, se llega y se da y se ha acabado, porque si lo avisas, eres esclavo de tus palabras, lo has anunciado, el otro, si es educado, pues no te va a decir, oye, ¿y aquello que me prometiste? Bueno, si es muy amigo, sí te lo puedes decir. Pero en fin, bueno, miren, Dios, nada menos que todo un Dios, es deudor nuestro. Se ha atado las manos con nosotros, porque nos ha prestado algo y se lo tenemos que devolver. No, porque nos ha prometido algo y Él lo tiene que cumplir. Sí. Porque nos ha prometido el cielo. Entonces, nosotros le podemos exigir siempre que cumplamos su santa voluntad, porque Él nos lo ha prometido si caminamos según su ley. Si no, no hay cielo que valga. Pero si cumplimos su voluntad, le podemos decir, oye, Señor, que espero que me lleves contigo, que espero. El otro día me decía a mí una monja, mire usted, se ríen mucho las monjas de mi comunidad, porque les digo que yo no pienso pasar por el purgatorio. Yo antes pensaba también así, la verdad, yo hablo por mí, ya no, ahora comprendo que será lo más fácil que pasemos por el purgatorio casi todo el mundo. Santa Margarita María de Alacoque vio unas horas en el purgatorio a San Claudio de la Colombia, santo canonizado. Desde que murió hasta que lo enterraron, esas horas estuvo en el purgatorio y yo estuve de rodillas en Parelemonial un rato muy largo, me dio mucha devoción ante el cráneo de San Claudio de la Colombia, que se ve allí en una urna el cráneo. Y miren que rezamos ante el corazón, por ejemplo, el Santo Cura de Ars, Santa Teresa, pues se ve Santa Gema, que está en Madrid, el corazón de Santa Gema está en Madrid, aunque su cuerpo está en Lucas, lo trajeron a Madrid su corazón. Yo he tenido en mi mano su cerebro, que está en Oviedo, y muy chiquinino se queda, y también el cerebro de Santa Joaquina de Vedruna lo he venerado, que está en Roma. Bueno, pues en este mismo plan del cerebro veneré yo el cráneo, dentro del cual está el cerebro, claro, pero ya no está, era el cráneo solo, de San Claudio de la Colombia. Y le dije, San Claudio, yo lo quiero mucho porque siendo yo seminarista, le canonizó Juan Pablo II, en el año 92, me parece que fue, 91, 92, no me acuerdo. Y le dije, San Claudio, por esa cabeza, por esa mente, que ya no estaba la cabeza, porque al purgatorio nada más que va el alma. Pero en fin, yo le dije, tú supiste lo que era el purgatorio y te pido la gracia de que me alcances a mí comprenderlo un poquito, para que si voy a él, aprovecharme y purificarme todo lo que me tenga que purificar,
pero si puede ser que me lo quites, pues eso que te lo agradezco también. Bueno, pues aquella monja que hace poco me ha hablado, hace pocos días, la monja de clausura, yo le digo a mi monja que no pienso ir nada más que derechamente al cielo, porque le digo a Jesús, Jesús mío, te he entregado todo en mi vida. Yo tenía a mi novio, lo dejé, me fui a un convento de clausura por ahí solitario, perdido. Luego, al cabo de un tiempo, me trasladaron a otro porque hacía falta, que no, más solitario todavía y más lejos todavía. Y yo he vivido, te lo he dado todo. Soy un desastre. Soy una pecadora. Pero tú que has prometido dar el 100 por 1 a los que dejan padre y hermano y madre y tierras y de todo, y que te has derretido de amor por nosotros. Ahora me vas luego a tener, cuando yo vaya con tanta ilusión, a lo mejor después de estar un montón de tiempo mala y vieja, y ya diga, anda que voy a abrazar a mi esposo, y ahora que llegue me vas a decir, no, ahora te esperas, que te estás 3 o 4 siglitos en el purgatorio. Bueno, esto es hacer un poco de chiste, el Señor sabe a dónde nos lleva, con que nos lleve al purgatorio ya estamos salvados. Eso por supuesto. Otra vez entraba yo en un ascensor, y era un ascensor de esos grandes, y éramos muchos, y había una viejita en la puerta. Cuando se abrió dice, ay, ya no tengo sitio. Dije, sí señora, pase usted, pase, que nos apretamos un poquitín. Y él me lo agradeció con una sonrisa encantadora, y me dijo, ay padre, si tuviera yo un rinconcito así en la gloria, me conformaba. Si tuviera un rinconcito así en la gloria como el de este ascensor. Bueno, pues Dios nuestro Señor nos ha prometido no que nos va a dar un gran banquete, que lo ha dicho bajo el símbolo de banquete, pero en fin, no que nos va a poner un piso, no que nos va a dejar una gran herencia, sino que se nos va a dar Él mismo, que eso es el cielo, Él mismo. Y entonces es deudor de su promesa. Y con ese plan, con esa ilusión, ha acariciado Él darnos la prenda de la salvación en la persona de su Hijo. Segunda ilusión, la del Hijo, porque el mismo Hijo de Dios, Salvador nuestro, no pudo darnos mayor prenda que a sí mismo, encubierto en el sacramento. Y miren, en este sacramento están todos nuestros títulos, todos nuestros derechos para cobrar. Todo lo que podemos exigir, todas las escrituras de las propiedades, todos los pagarés, están en este sacramento. Cuando nosotros vayamos a la eternidad, Dios querrá ver nuestro rostro, nuestra boca, nuestro corazón, nuestra alma eucaristizados. Y si nosotros tenemos perfume de Eucaristía, ahí Dios verá que tenemos todos los derechos sobre su propio corazón para exigirle, entre comillas siempre, el cielo. Porque el que está aquí en la Eucaristía es nuestro hermano mayor, no es cualquiera. Miren, cuando yo no lo he hecho nunca, porque como soy el mayor, pero quien tenga hermanos mayores, cuando está en el colegio y le iban a pegar a otros niños o a meterse con él o lo que sea, decía, mira que llamo a mi hermano mayor. Y el hermano mayor era más grande que el que pegaba. Y entonces aparecía, le sacaba una cabeza y el que pegaba se acobardaba y se iba. Mira que llamo a mi hermano mayor, ¿eh? Pues nosotros, cuando viene el demonio que quiere arrebatarnos y llevarnos al infierno, pues mira que llamo a mi hermano mayor. Y nuestro hermano mayor está siempre intercediendo, como dice San Juan. No pequéis, hijitos, no pequéis,
Pero si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre. Abogado. Él es quien aboga, quien nos defiende, quien intercede. Es nuestro hermano mayor, el mayorazgo del Eterno Padre, o sea, el heredero universal y el testamentario de su cielo. Él es, el cual se hizo hombre, dice San Pablo, para salvar a los hombres que estaban predestinados para la gloria. A mí me creó Dios en la persona de mis primeros padres para el cielo. Decíamos el otro día, los preternaturales. El primero de ellos, la inmortalidad. Pero sin morir, Dios nos trasladaba al cielo antes del pecado. Ahora todo eso se estropeó por el pecado original. Entonces, ¿quién es Jesucristo para mí? Aquel que se hizo hombre, Romanos 8:29, para salvar a los que estaban predestinados para la gloria. O sea, yo estaba pensado, yo estaba soñado, yo estaba diseñado y programado para ir al cielo, pero se estropeó todo. Y hacía falta quien viniese a restaurar esa programación, esa predestinación. ¿Y quién vino para que yo alcanzase el fin de mi predestinación? Jesucristo bendito. ¿Y cómo reorganizó, reestructuró, restauró las cosas? Con el precio infinito de su sangre. Así nos compró el cielo y volvió a abrir de par en par las puertas que estaban cerradas. Desde que pecó nuestro padre Adán, nadie entró en el cielo, se cerró. El cielo no se estrenó, estaba nada más que para los ángeles. Pero no podía entrar nadie porque había quedado clausurado por el pecado. ¿Cuándo se abre el cielo? Y menudo tuvo que ser aquel tropel. Cuando baja nuestro Señor el sábado santo, mejor dicho, baja el alma de Cristo sola, porque su cuerpo estaba en el sepulcro. Las 40 horas que estuvo, que por eso decimos al tercer día resucitó, pero en realidad fue un día entero nada más lo que estuvo, con un poquito del primero y otro poquito del segundo. Y de ahí tomó San Felipe Neri la devoción de las 40 horas de adoración seguidas, las 40 horas. Y de ahí tenían muchas ciudades y pueblos. Por ejemplo, en Andalucía, yo he estado en Écija predicando, en Toledo, en muchas ciudades, pregunta a la gente cuando había fe y la gente piadosa, ¿dónde está el jubileo? Esta semana, ¿dónde está el jubileo? Porque iba rotando las 40 horas por las iglesias, pero a lo mejor eran 5 o 6 horas cada día, de manera que sumasen a lo largo de la semana, sumaban las 40 horas. Pero lo original eran las 40 horas seguidas. Y bueno, pues las 40 horas que estuvo el Señor en el sepulcro, estuvo separada su alma de su cuerpo, porque eso es la muerte. La muerte es la separación del alma y del cuerpo. Pero esto se suele tener muy confuso. En el catecismo nos enseña la divinidad, porque desde la unión hipostática, desde la encarnación, desde que Dios se hizo hombre en el seno de María, jamás se rompió ya esa unión, jamás. Entonces, ¿qué pasó las 40 horas que Cristo estuvo muerto? Que estuvo verdaderamente muerto porque era verdaderamente hombre. Pero la divinidad estuvo unida tanto a su cuerpo muerto como a su alma viva. Su cuerpo muerto era sagrario de la divinidad. Por eso en el Santo Sepulcro, aquellas 40 horas, estaban millones de ángeles, como no ocupan lugar los ángeles, millones adorando su cuerpo muerto. Y por eso nosotros veneramos también el Cristo yacente de Gregorio Hernández, el Cristo del Pardo. Hay unos Cristos yacentes maravillosos. Bueno, pues no es que sea la devoción a venerar
a Cristo muerto. Sí, está muerto, pero está su divinidad allí. Y la divinidad también estaba unida a su alma santísima, que es la que no muere. Entonces, ¿qué hace el alma santísima de Cristo en aquellas 40 horas? Pues se da una excursión formidable, como sabemos, que se baja al limbo, y es lo que meditamos el Sábado Santo. Y en el limbo, entonces llega Jesucristo, se arma allí una algazara tremenda y dice: vengan los Abrahames y los Jacobes y los Isaías y los Noéses y los Moiséses y los Elías, y bueno, Elías no sabemos porque ese se fue en el carro de fuego y ese no sabemos por dónde anda bien, pero estaría por allí también. Y los Elías, y las Rebecas, y las Saras, y las Ruth, y las Raqueles, y las Esteres, y todas las mujeres también, pero y todo el mundo quieto. Pues se puso todo el mundo a bailar el fandango. Y no, todo el mundo quieto. Hacerse a un lado, ponerse en plan de inclinar la cabeza, que lo que viene es muy importante. Y mira al rincón y le dice: papá, pa'lante. Y hace pasar a nuestro Padre San José, claro, el primero de todos, que estaba allí, el primero de todos. Y después todos los demás. Fíjese la de gente que había allí metida, desde el día del pecado original. El cielo estaba cerrado. Y cuando viene Jesucristo, muere, y con su sangre derramada en la cruz, se forma una llave que es la que abre el cielo de par en par. Y cada vez me convenzo más de que en las pláticas hay que contar películas y cosas, porque es cuando las caras se animan y cuando la gente se despierta y se emociona. Cuando das doctrina, pues no, la gente aguanta como puede, pero cuando cuentas películas, y eso que ustedes tienen la costumbre de reírse para adentro y que no se oiga la risa, que es un arte que yo lo tendría que aprender. Pero yo me carcajeo poco, pero cuando me carcajeo suena mucho, claro. Bueno, pues ahí está. Jesucristo vino a abrir el cielo con su sangre y a repararlo todo para que pudiésemos entrar en lo que nosotros habíamos cerrado. Y todo esto lo pensó con una ilusión soberana Jesucristo al soñar en quedarse en la Eucaristía por nosotros, para que este sacramento fuese nuestra prenda para exigirle el cielo. Ilusión del Padre, ilusión del Hijo, ilusión del Espíritu Santo, al diseñar, al dibujar en su mente divina la Eucaristía. El Espíritu Santo, Efesios 1:14, dice San Pablo que es prenda de nuestra herencia celestial. O sea que el mismo Espíritu Santo es prenda para nosotros. Pero esa prenda, dice en otro lugar San Pablo, 2 Corintios 1:22, esa prenda, que es el Espíritu Santo, Cristo nos la ha infundido en nuestros corazones para darnos seguridad en todas sus promesas. O sea, todo lo que Cristo nos ha prometido, ¿quién nos lo recuerda? ¿Quién nos lo confirma? ¿Quién nos lo asegura? ¿Quién nos lo fundamenta y atornilla? El Espíritu Santo. Porque de él dice Cristo: no os dejaré solos, os enviaré un consolador, y él os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, cuando usted está aquí ante él, adorándole, ante Jesús, y siente en su corazón la fuerza de su palabra: el que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él, y yo lo resucitaré en el último día. Eso se lo está recordando y remachando el Espíritu Santo. Porque, como dice San Pablo, Dios nos lo ha dado como prenda y como seguridad
de sus promesas. Entonces, recibimos dos prendas de la gloria, de las mayores que puede haber. Una visible, en el sacramento donde está Cristo, Dios y hombre verdadero. Otra prenda invisible, que es el Espíritu Santo, que se nos da por el mismo sacramento. Miren, hay un dinamismo, un círculo virtuoso, encantador. Y es el siguiente. Tiene 3 pasos. A ver si se los sé decir, porque son muy breves, muy bonitos. 3 pasos. El Espíritu Santo forma el corazón de Jesús en el seno de la Virgen María. Decimos en las letanías, Cor Jesu, in sinu Virginis Matris, a Spiritu Santo formatum. Corazón de Jesús formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. De manera que, primer paso, el Espíritu Santo forma el corazón de Jesús. Segundo paso, el corazón de Jesús nos da el Espíritu Santo. Cuando el corazón de Jesús se abre en la cruz, se deja traspasar en la cruz, pues nos está entregando con el agua y la sangre el Espíritu Santo. De manera que primero, el Espíritu Santo forma el corazón de Jesús. Segundo, el corazón de Jesús nos da el Espíritu Santo. Tercero, ese Espíritu Santo que nos ha sido dado forma en nosotros el corazón de Jesús. Si quieren, eucaristicemos un poco este argumento y donde decimos corazón de Jesús, digamos Eucaristía, o más fácil todavía, corazón eucarístico de Jesús. Miren, el Espíritu Santo forma la Eucaristía en el cuerpo de María. No es la Eucaristía, pero forma a Jesús, que ya Jesús sueña un día en hacerse sacramentado para mí. Después Jesús sacramentado, no digo ya crucificado, que también porque Jesús sacramentado es Jesús crucificado y glorioso, pero Jesús sacramentado me da el Espíritu Santo a través del sacramento. Y ese Espíritu Santo que me da forma en mí a Jesús sacramentado, porque cada día me va enseñando el Espíritu Santo a comulgar mejor, a adorar mejor, a eucaristizarme más y mejor. Por tanto, tenemos, en el caso de la tercera persona de la Santísima Trinidad, 2 prendas del cielo. La prenda visible, el sacramento; la prenda invisible, el Espíritu Santo, que es el que me va eucaristizando. Cuando decimos de alguien que es muy generoso, muy espléndido, que tiene mucho rumbo en sus donativos, que no escatima, es que a fulanito no le duelen prendas, decimos en español, ¿no? No le duelen prendas, no le importa. Bueno, pues hay que decir que a la Santísima Trinidad no le han dolido prendas cuando ha diseñado, cuando ha soñado desde toda la eternidad la Eucaristía. Qué buenas prendas me ha dejado. Yo debo decirme a mí mismo, alégrate, alma mía, con tales prendas, y gózate con la esperanza que tienes gracias a estas prendas. Y agradécele al que te las da, amándole, sirviéndole, imitándole, glorificándole, para que así un día puedas no desilusionarle, no defraudarle,
no decepcionarle ni desairarle, porque hagas realidad en ti la consecución de esa gloria que Él soñó cuando te dio la prenda, el pagaré en la Eucaristía. Pidamos a María Inmaculada, hija del Padre, madre del Hijo, esposa del Espíritu Santo, que nos introduzca un poco en estos amores de la Santísima Trinidad que tan dulce e ilusionadamente han pensado para mí el sacramento del amor, la Eucaristía, gracias al cual sé, porque Jesús me lo ha prometido, que un día me llevará con Él al cielo.